Bienvenidos al episodio 31 de Sabiduría Franciscana. Mi nombre es hermana Michelle Allier y hoy soy su anfitriona. Estoy encantada de tener a Alison Swoboda con nosotros mientras comparte su tortuoso e interesante camino para convertirse en una asociada franciscana. Bienvenida, Alison. Hola, hermana Michelle. Es un regalo compartir este tiempo juntas. He estado esperando con ansias nuestra conversación. Alison, eres una proveedora médica, una asociada médico aquí en Saint Cloud. Antes de los estudios de atención médica, fuiste voluntaria de la comunidad franciscana y trabajabas para que el acceso a la atención médica estuviera disponible para todo el centro de Minnesota. En ese servicio, fue útil que hablaras español con fluidez, habiendo vivido en el centro de México durante 6 años. Estuviste inmersa en la cultura y obtuviste muchas y variadas oportunidades, la mayoría relacionadas con la música y la iglesia. Tu amor por la música y la iglesia comenzó cuando eras niña en la escuela católica Our Lady of Lourdes en Little Falls, donde las hermanas franciscanas fueron tus primeras maestras. A título personal, te conocí cuando te convertiste en voluntaria de la comunidad franciscana, hace unos 8 o 9 años. Disfrutamos vivir juntas en un grupo diverso de hombres y mujeres que estaban sirviendo en organizaciones sin fines de lucro del área y vivían en comunidad junto con algunas de nosotras, las hermanas franciscanas. En estos años de conocerte, me he conmovido por tu creatividad, tu capacidad de pensamiento crítico, tu inmensa curiosidad. Eres una exploradora en búsqueda espiritual y es una alegría y una bendición tenerte en el podcast de hoy. Entonces, Alison, eres residente de Little Falls desde hace mucho tiempo. Creciste y actualmente vives en el área donde se encuentra nuestra casa madre en el centro de Minnesota. ¿Cómo ha sido esto para ti? Sí, mi familia se mudó a Little Falls cuando yo era pequeña, así que tengo algunos recuerdos vagos de Iowa, pero debo decir que mi hogar es definitivamente el centro de Minnesota y creo que ha sido un lugar realmente maravilloso para ser nutrido. Hay una presencia muy católica en el centro de Minnesota, teniendo una ciudad tan pequeña, pero tres iglesias católicas y una casa matriz franciscana. Es un lugar muy especial para estar. Así que estoy de acuerdo que cuando era joven me sentía muy afortunada y era muy normal para mí, supongo, tener hermanas franciscanas. Entonces la hermana Lydia Langer, ella era mi maestra de segundo grado y estaba muy ocupada con nosotros, pero era tan elegante y fuimos su última clase antes de jubilarse y creo que estaba lista para jubilarse después de nosotros. Pero sí, ella era tan elegante al mostrarnos cómo leer, cómo escribir, cómo hacer matemáticas, pero también cómo ser buenas personas. Y entonces estaba ahí en la clase de la hermana Lidia y una de mis cosas favoritas era ir a la iglesia. Y no estoy segura de que si en realidad era la iglesia o si era la música en vivo, pero me encantaba ir a misa porque podíamos sentarnos justo enfrente y Mary Wellner era nuestra pianista. Y entonces yo jugaba con ella, cruzaba las piernas y tocaba el piano con ella. La hermana Alicia vivía en el convento de Nuestra Señora de Lourdes en ese momento. Ella estaba dando clases de piano y mis padres no tenían mucho dinero en el momento de la mudanza a Minnesota. Cada uno de ellos recibió un recorte salarial, por lo que fue una bendición que ella estuviera dando lecciones de piano por $2 la media hora. Y entonces ella me inició con lecciones de piano y simplemente no he dejado de tocar. Y eres una muy buena intérprete y una hermosa cantante. Oh, bueno, gracias. Debo decir que la música es una bendición para mí. Siempre he sido muy celosa con la música hasta que una vez estaba con un músico amigo mío y dijimos que íbamos a emprender una especie de búsqueda musical en la ciudad de Nueva York y estábamos en un club de jazz y él estaba encantado de estar ahí y escuché errores. No podía creer que escuché músicos profesionales y me di cuenta que uno no comete errores porque pensé, ¿cómo? No, 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 no. Una vez que eres un profesional, nunca más cometes errores. O como cuando era pequeña, yo pensaba, una vez que sea adulta, nunca volveré a cometer errores. Y luego me di cuenta de que no, no se trata de eso. Podemos inspirarnos unos a otros, incluso sin ser perfectos. Y con la música también. Todos tenemos algo de belleza para agregar.
belleza que no tiene que significar perfección. Ese es un aprendizaje de vida, ¿no es así? Cuando a veces nos mantenemos a nosotros mismos o a los demás en un estándar tan alto, es cuando estamos preparados para fallar o quedarnos cortos. Lo es, y ahí es donde también creo que algo que siempre ha sido una especie de debilidad mía es el perfeccionismo. Y si me equivoco, siento que hay algo inherente, ya sabes, algo inherentemente problemático. Y pienso también, ¿cómo combatir eso? Bueno, eso lo combatimos reconociendo nuestro valor ante los ojos de los demás, que realmente nos ven así, por lo que no podemos tener tanta vergüenza de amarnos tal y como somos. Parece que esa es la lección que algunos de nosotros, incluyéndome a mí, necesitamos aprender una y otra vez. Es una cosa diaria, definitivamente algo diario. Bien, bueno, a lo largo de estos años has vivido y has servido en muchos contextos diferentes. ¿Puedes decirnos algo de dónde has estado y qué has hecho? Sí, bueno, cuando dijiste tortuoso creo que tiene sentido. Realmente disfruté poder tener muchas experiencias diferentes en diferentes lugares. Muchos de ellos han estado alrededor de la música. Así que simplemente siendo una música en el centro de Minnesota, tuve que trabajar con muchas personas diferentes aquí, diferentes experiencias, incluso en la iglesia. Empecé a tocar la flauta en Nuestra Señora de Lourdes en tercer grado y luego continué con eso a lo largo de los años. Y luego lo mismo, estuve en la casa madre y toqué el piano para algunas de las hermanas y parte de eso me llevó a hacer un trabajo musical de fin de semana. Así que comencé a hacer liturgia musical de manera más constante en el último año de la escuela secundaria. Y luego durante toda la universidad estuve en la Inmaculada Concepción en Becker y ahí también conocí a un asociado franciscano, Joe Kresge. Trabajamos juntos ahí, él también estaba en el personal y así después de graduarme de la universidad me sentí un poco agotada con Minnesota y sentí que necesitaba un poco de sol y algo diferente para estudiar más. Entonces fue cuando dije, bueno, hazte voluntaria, ve a hacer algo. Anda, tienes infinitas posibilidades. Correcto. Y creo que eso es algo con lo que estamos tan bendecidos aquí. Realmente es un sinfín de posibilidades. Puede ser muy emocionante y a veces incluso un poco paralizante, pero fue genial tener ese apoyo. Y lo mismo con mi familia. Simplemente un gran apoyo. Sí, explora, estamos aquí para ti. Y entonces fue cuando me mudé al centro de México como voluntaria. No salió como estaba planeado la primera vez, así que volví de nuevo y fue entonces cuando lo llamo un tiempo de cuento de hadas. Simplemente abrió todas las oportunidades a las que ni siquiera podía pensar. Era solo, oye, necesitamos a alguien que haga esto, necesitamos un profesor de flauta, mientras nuestra actual profesora de flauta está de baja por maternidad. Puedes hacer esto. Supongo que puedo. Necesitamos a alguien que grabe unas voces para nuestro estudio en inglés. ¿Puedes hacer esto? Absolutamente. Y todas estas cosas simplemente seguían llevándome a otras, algo así como dar estos próximos pasos que ni siquiera sabía pedir. Y fue un gran momento para aprender quién soy, cuándo no tengo que ser nadie o no se espera que sea nadie, o nadie conoce a mi familia o mis antecedentes, o tiene estas expectativas de cómo se supone que debo ser, actuar. Así que hubo una especie de libertad en eso y en aprender por mí misma lo que valoro para mí y cómo me veo también. Qué regalo tener la oportunidad de, como dijiste, explorar sin expectativas externas o incluso internas, solo para estar abiertas y ver lo que se presenta y poder elegir libremente y decir que sí, y aprender y crecer. Ese es un cambio tan hermoso, ¿verdad? De la universidad donde tienes cursos y exámenes, expectativas y títulos, creo que fue muy sabio considerar ese tiempo de oportunidad de ser voluntaria y pasar a un nuevo nivel de autodescubrimiento y poder al mismo tiempo contribuir al bienestar de la sociedad. Sí, lo fue. Fue un tiempo muy bueno y creo que fue la primera vez que no tenía expectativas específicas puestas en mí. Y saber que tengo que establecer mis expectativas sobre cómo quiero contribuir, porque como dijiste, no había escuela, no había trabajo o cosas así. Fue dónde quiero poner mis energías y había muchas opciones, opciones positivas y tal vez opciones no tan positivas.
Muchos caminos que abrieron muchas posibilidades para recorrer muchos otros caminos. Y creo también que siempre pensé, quiero ser alguien de quien pueda estar orgullosa y que pueda volver a casa y decir, esto es lo que hice, en lugar de avergonzarme de decir, oh, así es como elegí pasar este tiempo. No sé si eso tiene sentido o no, pero Sí, es como administrar este regalo de libre albedrío que se te ha dado para elegir, y mantuviste esa libertad junto con la integridad de lo que creías y la fidelidad a las relaciones que tienes en casa. sí, creo que sabía cuáles eran las expectativas y podía elegir continuar con eso o rechazarlo. Y fue el momento en que realmente pude decidir y decir, esto es lo que soy y así es como quiero ser. Y esto es lo que estoy diseñada para ser. Así es como me hicieron. Es un gran aprendizaje. A algunos de nosotros nos lleva mucho tiempo de descubrirlo y la mayoría de nosotros continuamos descubriendo eso con el tiempo. Absolutamente, todavía me lo pregunto todo el tiempo. Siento que estoy en ese continuo discernimiento de espera. ¿Es aquí donde debería estar ahora o es hora de hacer otra cosa? Es esa continua curiosidad por lo que está a la vuelta de la esquina. Mantiene la vida un poco como una aventura. No es serio y predeterminado, pero en cierto sentido, lo que escucho es que es co-creado. Estás atendiendo, escuchando, ¿dónde podría estar Dios empujándote aquí y allá? No estás apegada para estar cerrada a eso. Estás abierta, pero te mantienes comprometida a lo largo del camino. Y diría que dentro de la familia franciscana una de las formas en que hablamos de eso es la conversión continua, ¿verdad? Hemos hablado justamente de esa apertura para estar siempre volviendo de nuevo hacia Dios o hacia el prójimo, hacia la elección del bien. Y tenemos esa libertad de hacerlo o no hacerlo. Y como una adulta joven, ya estabas practicando esto. Y ciertamente veo lo fortalecida y clara que estás al continuar haciendo eso como una forma de vida. Podríamos decir, vivir una vida de discernimiento. Así es como vives tu vida a través del discernimiento. Sí, tendría que estar de acuerdo con eso. Y creo que mucho de eso también acaba de llegar. Mucha de esa comprensión y el tipo de herramientas para tomar esas decisiones y no ser arrastradas por el viento en todas las direcciones, sino que el tipo de herramientas para incluso analizar vino de casa, vino de la hermana Lidia, hablando de eso cuando éramos jóvenes. Puede ser amable con esta persona o puede ser malo, pero ¿qué te hace sentir mejor? ¿Cómo quieres que te conozcan? Y recuerdo esa discusión específicamente, ¿sabes? Y más o menos lo mismo entonces cuando era liturgista musical con 3 misas por fin de semana, tuve la oportunidad de escuchar la misma homilía 3 veces. Oh, Dios te bendiga. Menos mal que el padre Ebb fue un gran homilista, así que enseñó mucho de ver las bendiciones, el contentamiento y la esperanza que viene cuando no estamos viviendo en conflicto, sino viviendo en congruencia. ¿Puedes repetir esto? Sí, así que supongo que me gusta la satisfacción que tenemos cuando vivimos en congruencia. En lugar de, dijiste, conflicto. Sí, más que en conflicto. Ese es un aprendizaje muy rico en sí mismo. Supongo que un aprendizaje como este sucedió a través de la experiencia, ¿verdad? Absolutamente. Sí, esa es la bendición y a veces el reto del ser humano. Definitivamente los dolores son una cosa real, ¿verdad? Entonces, Alison, todos esos aprendizajes se obtienen a través de la experiencia. Me pregunto si puedes decir más específicamente qué valores franciscanos encuentran un hogar en ti. Bueno, cuando pienso en San Francisco, realmente pienso en la libertad, donde solo tiene esta inmensa libertad. Nació en una familia adinerada, como aquí en los Estados Unidos. Aunque no teníamos toneladas de dinero, yo nunca tuve necesidad. Y con eso tenemos tanta libertad como la tuvo San Francisco, pero eligió la mejor parte. Y en lugar de darse el gusto, eligió libremente ir a buscar algo más. Y el fruto que ha surgido de eso es simplemente increíble. Es casi insondable que los franciscanos sean la fraternidad religiosa más grande del mundo. ¿Eso es correcto? Sí, en cuanto a números, Números sabios, sí, y justamente la cantidad de ondas que provienen de la libertad que San Francisco reconoció y luego siguió viviendo en discernimiento, creo que es algo que tiene sentido para mí.
Es algo que también es muy importante para mí y no me di cuenta hasta que me mudé a México en realidad que mi apellido significa libertad. ¿En serio? Sí, ¿Y de qué origen étnico es su... es bohemio, pero aparentemente algo así como soviético o esos idiomas en algún lugar de ahí y algo así como en los países del bloque ruso del este. Svoboda significa libertad y en realidad sería como graffiti en las paredes durante las revoluciones. ¡Qué interesante! Sí, y es muy interesante que sea como un valor fundamental para mí. Ni siquiera sé cómo describir la libertad, pero tener la libertad de ser dueña de mí misma y de mi historia, siento que es una pieza muy franciscana. Correcto. Y un hilo que he escuchado en lo que has estado diciendo aquí es que incluso con la hermana Lidia en segundo grado, tuviste la libertad de elegir y pudiste elegir ser mala o pudiste elegir que te importara. Puedes elegir servir y en cierto modo la libertad no es solo de las expectativas y de los demás y de hacer de lo que quiero, es la libertad de elegir ser una persona de principio de servicio, una contribuyente a la sociedad, un discernimiento, una persona que recibe la dirección y no solo vive en una vida egoísta, aislada. Esos son algunos de los hilos que escucho de tu historia, que ahora que la pones en el contexto de la libertad, también tienen sentido para mí bajo esa luz. Lo expresas muy bien, sí, eso es exactamente, correcto. Tener la libertad de hacer lo que siento que es correcto. Y estamos muy conscientes, bueno, tú viviste en México, la mayoría de los países y en ciertos lugares de nuestro propio país, que a veces las personas no tienen esa libertad, la libertad de orar, la libertad de expresar sus opiniones, de elegir dónde vivir. Esa es parte de nuestro lado triste de la historia aquí en los Estados Unidos también. Con la libertad podríamos decir que también viene la responsabilidad, y veo que tienes tanto la capacidad de libertad como la elección de ser responsable con tu libertad. Y ese es un hermoso testimonio que quiero afirmar en ti. Gracias. Sí, algo desde que era pequeña, como un sentido de justicia. Y cuando siento que algo no es justo, me duele y ni siquiera tiene que pertenecerme. He sido una persona muy idealista con mi comprensión de la iglesia y la experiencia de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, tenemos mucha responsabilidad con los que nos rodean, los que están cerca y los que están lejos. Dios provee lo suficiente para todos nosotros, pero nosotros somos los mayordomos. Entonces, ¿qué tal si seguimos adelante? Y solo reconocemos que te has estado asociando o relacionando con nuestra comunidad desde que eras una niña y en los últimos años decidiste formalizarte, convirtiéndote en lo que llamamos una asociada. En esta serie de podcasts se han explorado varias ramas del árbol genealógico franciscano, que como notarán es muy amplio, amplio y expansivo en todo el mundo, de un movimiento que después de lo que llamamos Vaticano II en los años 60 en la Iglesia Católica afirmó el llamado a la plenitud, a la santidad, a la plena participación de todos los fieles que se bautizan, no solo los que podrían ser, por así decirlo, en tiempos de Francisco, los rezos profesionales, los monásticos, los soldados profesionales, los caballeros, personas destacadas que eran la nobleza, los reyes y la estructura papal. El Vaticano II, trayendo esto adelante, reafirmó dentro de un contexto de fe que todos nosotros estamos llamados a compartir nuestros dones y talentos. Entonces, tu elección de convertirte en asociada como parte de este movimiento para formalizar las relaciones que existieron probablemente desde tiempos inmemorables y ciertamente desde el comienzo de mi propia congregación, hace 130 años, cuando los hombres y mujeres laicos se asociaron con la colaboración en la misión, colegas, amigos, compañeros en la misión. Y luego, en los últimos 50 años, la formalización de las relaciones de asociación, llamados de diferentes formas en diferentes comunidades, algunos como afiliados, co-miembros. Hay un compartir en esta forma de estar en el mundo, esta espiritualidad, este carisma. Así que tomaste esa decisión para formalizar esto. Y me pregunto, ¿qué fue lo que te llevó a elegir esta forma de relación ahora, como adulta?
Me siento tan bendecida por las hermanas franciscanas de Little Falls. Es realmente mi hogar espiritual. Mencioné que hay varias iglesias en el área. Podría elegir una, la que elegí cuando pude, antes de la pandemia. Me hace sentir más en casa. En cierto modo resueno más y me siento tan inspirada por las hermanas franciscanas y al igual que su forma de ser, tiene mucho sentido para mí. Está realmente en discernimiento, la conversión continua, el espíritu misionero y realmente vivir en la relación correcta y ayudar donde sea que puedas durante el tiempo que puedas. Y que cada persona es valiosa, apreciada e importante. Y poder decir oficialmente, realmente me gustas, como si aspiro a vivir con los mismos valores que tú y la manera de hacerlo es aprender más y estar más en comunidad. Así que existe la oportunidad de tener esa relación de asociados. Creo que dijiste, en realidad es solo formalizar lo que ya es. Exactamente. Y realmente he experimentado eso y realmente aprecio que la opción esté disponible y estoy de acuerdo. Me siento absolutamente privilegiada de ser incluida en charlas y en muchas liturgias y retiros y ser aún más bendecida por personas tan inspiradoras. Creo que es por eso que ni siquiera dudé, porque cuando pienso en quiénes son mis héroes, en el cómo quiero ser, hay tantas hermanas especiales que cada vez que estoy en la casa madre, soy bendecida cada vez más. Y poder vivir con hermanas también fue algo realmente especial. Oh, sí, hay tal bendición en ese sentido y les devuelvo el reflejo de que es mutua. Y así, por mucho que te inspires o aspires a reconocer a alguien que vive valores que son importantes para ti y lo ves plasmado en el mundo exterior, no te habrías sentido atraída por él en ti, pero tu familia, en tu personalidad y tus conjuntos de experiencias. Por ejemplo, elegir ir a México como adulta joven y a tu regreso, elegir convertirte en una voluntaria de la comunidad franciscana en un contexto muy específicamente franciscano y así parte de la belleza de lo que veo desde ese tiempo del Vaticano II hace 50 años es nuevamente la formalización de cómo esta vida espiritual, estos valores franciscanos de parentesco y profundo honor y respeto correcta, no se limitan a lo religioso. De hecho, nunca lo han hecho. Es más bien una forma de estar en el mundo en el cual algunos individuos se sienten atraídos y otros se sienten atraídos por otras prioridades o ponderaciones. Vivir una vida evangélica, por ejemplo, para cuando vivimos en comunidad, y creo que nos movemos hacia eso ahora, cuando estás en el programa de voluntariado de la comunidad franciscana, encuentras a otros jóvenes adultos que están en una búsqueda espiritual y encuentran por alguna razón una atracción por el contexto franciscano. Y luego aquellas de nosotras, hermanas, que vivíamos en ese ambiente, cómo nos ministramos e invitamos unas a otras a un mayor potencial. Era algo muy común en nuestros intercambios del día a día, por muy bonito o difícil de decir que haya sido, era realmente real, por decirlo así, una forma muy auténtica de compartir la vida y los valores. Así que atesoro que compartimos desde vivir en comunidad y ahora, algunos años después, como eres asociada, seguimos compartiendo que somos parte de un grupo de vida franciscana o un círculo de vida franciscana llamado de diferentes formas que incluyen generalmente hermanas y asociados, a veces entre solo asociados, que tienen alguna forma de vida compartida que continúan llevando. Y hemos sido parte de esto con varios ex voluntarios de la comunidad franciscana que eligieron convertirse en asociados. Entonces, ¿puedes decir algo sobre cómo fue tu año de voluntariado y luego también sobre cómo es ahora ser una asociada y estar conectada de esa manera tan intencional con un grupo de vida franciscano? Sí, creo que es posible, pero yo era probablemente la voluntaria de mayor edad. Creo que lo eras, ¿Verdad? justo en la cúspide. Justo en la cúspide. Y así toda nuestra generación era un poco mayor que en años anteriores. Entonces creo que éramos un grupo inesperado ese año. Pero sí, inicialmente fue difícil para mí regresar a Saint Cloud porque no había estado ahí.
por, quiero decir, como en 8 años más o menos. Y entonces tuve algunas cosas que resolver dentro de mí y sintiendo cosas diferentes. Recuerdo la primera noche que estuvimos hablando de eso y fue muy bien recibido. Fue como, eso tiene sentido, está bien. Aquí estamos, nos divertiremos y fue más que una diversión. Realmente era solo este grupo variado de personas. Tuvimos un par de luteranos de la ELCA que eran voluntarios franciscanos y uno de ellos todavía está en nuestro grupo de vida franciscana. Y estoy tan agradecida de aprender más sobre las muchas maneras en que todos alabamos a Dios. Y entonces hay frutos de ese año que recién están floreciendo. Incluso ahora que recién estoy comenzando a entender conversaciones específicas, uno de los voluntarios siempre hablaba sobre, tengo muchas más preguntas que respuestas y recuerdo haber dicho, bueno, es mejor que comiences a responder algunas de ellas. Y ahora puedo decir que entiendo eso. Puedo reflexionar sobre esta convivencia intencional y tener conversaciones intencionales sobre cómo nos vemos en el mundo y cómo nuestras experiencias de los muchos mundos de Saint Cloud también, ya que todos estábamos en diferentes lugares internamente. Y cuán expansivo es incluso el centro de Minnesota, porque es un gran cambio. Cuando me gradué dije, tengo miedo de quedarme en el centro de Minnesota toda mi vida y no conocer el mundo. Entonces, luego regresar y mudarme al centro de Minnesota de alguna manera me hizo sentir que estaba caminando por el mismo camino 2 veces, pero aprendí que ese no era el caso. Y rompió por completo esa suposición o ese miedo y me mostró que no importa dónde estés, puede haber profundidad, sabiduría y encuentro en cualquier lugar. Así que fue realmente maravilloso como voluntaria de la comunidad franciscana. Y algo que también estaba viendo era el cambio de carrera en ese momento. Siempre me había interesado la medicina porque sabía que quería el conocimiento, pero no estaba segura de querer el trabajo. Todavía me pregunto eso a veces, pero alguna pregunta que necesitaba respuesta era, ¿dónde estaba disponible la atención médica para todos? Ahí tienes, sí. Porque si no era así, no me interesaba. Y fue esta oportunidad perfecta de, bueno, necesitamos a alguien que se asegure de que la atención médica esté disponible para todos. Y al trabajar con Legal Aid, luego con las clínicas de extensión, fue solo esta posición hecha a la medida. Ay, por cierto, hablar español fue de gran ayuda. Así que fue un regalo absoluto que curiosamente no estaba segura de querer al principio y ha dado forma a gran parte de lo que he llegado a hacer desde entonces, incluyendo simplemente saber cómo funciona nuestro sistema de salud. Y también es interesante que he estado trabajando con el BA, que es nuestra única atención médica social, es nuestro sistema de salud más grande en los Estados Unidos y es nuestro único sistema de pagador único. Y diría que ha sido completamente fruto de los voluntarios de la comunidad franciscana e incluye tener una especie de capacidad para trabajar en el cuidado de la salud. Y aquí es donde nuestro grupo de vida franciscana realmente ha ayudado a continuar haciéndose esas preguntas y estar en un entorno de atención médica que antes no se caracterizaba por ser saludable para sus trabajadores. Y ahora también durante una pandemia, no solo ver las dificultades que eso conlleva, sino trabajar en ese entorno de una manera que me parezca congruente con mis valores y también con nuestros valores católicos. Creo que soy una buena proveedora médica debido a los fuertes valores católicos y la educación católica y la educación franciscana. Y eso es algo con lo que estoy luchando actualmente porque soy muy pro vida. Y eso significa literalmente cada vida, cada persona que entra en mi oficina, cada persona con la que estoy en contacto, cada vida de inmigrante, cada niño, cada vida. Entonces lucho un poco cuando nuestra tasa de vacunación no es buena y no usamos mascarillas. Y siento que, oye, debemos ser un poco más congruentes con nuestro mensaje.
Entonces, es útil poder hablar sobre eso con personas que conozco, que comparten valores en el grupo de vida franciscana y hablar sobre las luchas y cómo es la forma saludable de responder y cómo es una forma evangélica de responder a las dificultades. Sí, al hablar de discernimiento, el paisaje continúa evolucionando y cambiando. Algo que escucho a través de tu historia hoy es cuán comprometida estás con la vida, con tu propia vida, pero también con la vida de los demás y con un compromiso que se ilumina a través de la lente de tu fe. Eso nos brinda el tipo de textura y orientación sobre cómo discernir y tomar decisiones en la practicidad de la aplicación que se presenta en un entorno de atención médica hoy, por ejemplo, y en un momento histórico muy complejo. Así que quiero darte las gracias por quedarte, porque es difícil para cualquier proveedor de atención médica. Y ampliar esto diría a las personas que son policías, maestros, cuidadores de tipo, lo que están poniendo cosas en el estante de las tiendas, las diversas formas en que todos estamos tratando de encontrar un camino a seguir. Eso es congruente. Es un momento difícil para la familia humana a nivel mundial y tiene su propia expresión aquí en el centro de Minnesota. Permanecer en una situación de atención médica durante este tiempo no es un lugar fácil para estar. Por, estoy agradecida de que estás viviendo las preguntas, estás planteando tus preguntas, elevando tus observaciones y permaneciendo involucrada en las conversaciones, en el discernimiento. Así que solo quiero agradecer este agradecimiento a tantas personas que se quedan en estos tiempos difíciles. Estoy completamente de acuerdo. Estoy muy agradecida por todos mis colegas, el equipo con el que trabajo, amigos en el hospital. Simplemente no es fácil. Es algo diario y estamos cansados y ahí es donde necesitamos el apoyo de todos. Eso es lo que estamos diciendo. Necesitamos ayuda. Entonces ya sabes, si todos pueden, hagan su parte. Gracias. Oh, vaya. Y lo que escucho también es que nuestro pequeño grupo de vida franciscana es una de esas fuentes de apoyo. Y como seres humanos, estamos programados para relacionarnos. Entonces, para cualquiera de nosotros, ¿cuáles son esos círculos de relaciones que nos nutren y también desafían nuestro potencial? Y diría en mi vida, y escucho en tu vida, nuestro pequeño grupo de vida franciscana es uno de esos círculos. Así que gracias por estar abierta a hablar un poco al respecto. Puedes decir, hablando en términos prácticos, con qué frecuencia nos reunimos y eludir un poco a lo que hacemos. Sí, sí. Así que hay una especie de dos grupos que están disponibles, pero hay mucha superposición entre esos dos grupos. Entonces, inicialmente comenzó con una especie de reunión y preguntándonos, ¿qué necesitamos en este momento? Entonces, una vez al mes, alguien es líder y luego ofrece un tema o discutimos sobre algo. Puede ser un evento actual, puede ser algo como un video o un artículo que les haya hablado. Y luego hablamos de eso entre nosotros y generalmente es una hora y media que nos reunimos. Al principio, durante estos grupos, estuvimos hablando acerca de un podcast, tus episodios de podcast. Así es. Y sí, y luego específicamente sobre la oración centrada. Y eso es lo que surgió. Y luego cuando los miembros dijeron, oye, realmente me vendría bien algo de eso. Y todos dijimos, sí, yo también podría. Así que cada 2 semanas hay un grupo de oración centrada que también se reúne y practicamos juntos la oración. Y luego también tiene un tiempo para compartir. Entonces es realmente maravilloso tener ambos, el contemplativo y el activo. Así es. Bueno, gracias por ponerle un poco más de especificidad. En cada grupo de vida franciscana se organizaría de una manera que tenga sentido para ese grupo de personas y lo que necesitan localmente o entre las personas que se reúnen. Algunos libros de estudio o hacen proyectos de servicio y ese tipo de cosas. Creo que ahora que estamos doblando una esquina aquí, ¿hay algo más que quieras decir sobre lo que los valores franciscanos o la espiritualidad pueden aportar a nuestro mundo de hoy para ponerlo en este panorama más amplio? Sí, creo que algo que realmente me conmovió en México y donde realmente sentí algo diferente en comparación con la cultura estadounidense es el sentido de comunidad.
Y eso es algo que cuando me mudé no sabía sobre esta comunidad hasta que estuve ahí. Y los niños no fueron malos entre ellos. No hubo matones. De hecho, cuando estuve en Argentina, había dos médicos residentes que me preguntaron, ¿realmente el bullying es una cosa? Ni siquiera tenemos una palabra para eso en español. Lo llamamos intimidación, porque no tenemos una palabra específica para esto. Y eso es algo de lo que también experimenté, que la comunidad es tan importante y por lo tanto las personas son tan importantes en lugar del individualismo feroz que creo que estamos encontrando en este momento, o al menos estamos viendo más de eso en nuestro presente. Y cuando regresé de México, realmente extrañaba esa comunidad. Y creo que eso es lo que los franciscanos hacen tan bien. Acabo de encontrar esa misma bienvenida, la importancia. Me siento tan importante cuando estoy aquí, me siento tan amada, tan apreciada. Y no es necesario ser franciscano para ayudar a otros a sentirse amados, vistos o importantes. Y hay muchas maneras de hacer eso, de pensar en el otro y de amar a los demás. Y siento que ese es un valor franciscano tan hermoso que nos vendría muy bien, especialmente en este momento. especialmente en este momento. Tal vez en otro episodio más adelante pueda haber una exploración de este hermoso concepto llamado hacheitas. Hacheitas fue un término que fue acuñado por John Dan Scotus hace 700 y tantos años, pero lo creó porque no encontró una palabra para ello. Estás hablando de lenguaje y de cómo las palabras no necesariamente se traducen en la que quieres decir. Así que creó esa palabra y la mejor traducción a la que pudimos llegar fue a esto. El esto de esa persona, esta parte de la creación que podría traducirse en la inmensa dignidad y el valor de cada elemento en la creación y cada ser humano que vemos en nuestra clase de hoy sobre el cuidado de la creación, hablamos sobre el vestigio o la huella dactilar de Dios revelada a través de la creación y ciertamente muy visible para quienes tienen ojos para ver el rostro humano, la historia humana. Entonces, la Hacheitas es una pequeña forma de quizás articular a través de una lente diferente lo que estás diciendo, que creo que es realmente fundamental para una forma franciscana de ver. Esa lente que cobra vida es la sacramentalidad, el signo de que cada parte de la creación, cada persona es de Dios y tener a Dios con nosotros y Dios a través de nosotros. Y esas son buenas noticias. Entonces, una de las cosas que la gente dice cuando viene a la casa madre, y supongo que es cierto en otras comunidades religiosas, dicen, oh, hay una gran sensación de paz aquí, o hay un sentido de alegría aquí. Y creo que lo que se está recogiendo es que tienes en un lugar concentrado a personas que están dedicadas a la oración y a las relaciones concretas. Y lo que eso trae al aire que respiramos es un cierto espíritu de aceptación y relaciones. Tiene un gran valor. Eso es ciertamente lo que me atrajo de la casa madre. También me asustó, pero me atrajo. Sí, sí lo es muy atractivo. Es vulnerable, Lo es, pero también es muy edificante. así es. Es un gran abrazo de Dios. Eso es encantador. Simplemente sí lo es solo un abrazo. El hermoso dicho creo que proviene de un autor llamado Ronald Royster y dice, a veces solo necesitamos a Dios con la piel puesta. Sí, Y ese hermoso lugar de poder experimentar la presencia de Dios que se encarna a través de otra persona o a través del don de la creación es asombroso. correcto. Bueno, gracias por todo eso. Fue muy rico. Nuestra última pregunta entonces, mientras cerramos, como pregunto a menudo, ¿hay algo más que les dirías a quienes anhelan más en sus vidas en este momento? Sí, supongo que estoy viviendo las preguntas. Estoy aprendiendo a estar bien con eso y tal vez es así como estoy hecha. Que estemos de este lado del cielo no quiere decir que no tengamos reflejos, tal como decías, ¿no? Como si aún pudiéramos encontrar a Dios con la piel puesta. Pero sí, supongo que me gusta vivir las preguntas. Como dijo Ogi, también yo tengo muchas preguntas
Y creo que está bien, creo que eso es bueno. Y supongo que lo que me gusta hacer al respecto es preguntar, preguntarles, estar bien con eso y es como, no tengas miedo. Ciertamente hay algo a través de tu vida. Haces las preguntas y luego actúas. Simplemente das un paso adelante en la pregunta que abre otros mundos, parece. Ese ha sido uno de los patrones en tu vida. Como dijiste, lo que pensabas que sería en confinamiento el centro de Minnesota realmente se ha profundizado y abierto en muchos niveles a un rico tapiz. Eso es global y cósmico en su plenitud, que no habrías sabido que estaba allí si no hubieras entrado en él. Sí, eso es absolutamente todo. Alguien me dijo una vez, donde quiera que vayas, no puedes escapar de ti misma, para que nunca puedas huir de ti misma. Hay mucha gente que lo intenta, pero tú no puedes. Puedo sentir algo de descontento o algo incluso de desesperación. ¿Qué hacer al respecto? Bueno, espero que puedas encontrar a Dios en carne y hueso en alguna parte, Sí, en algunas personas, porque están ahí. creo que hay un dicho en los evangelios que dice busca y encontrarás. Pero si nos cortamos en el paso y no actuamos en nuestra búsqueda, entonces es probable que no encontremos lo que estamos buscando. Bueno, gracias Alison por tu fidelidad en el viaje de búsqueda, por estar con nosotros en el podcast de hoy, por compartir tu ser creativo y enérgico con tanta generosidad. Realmente es una bendición explorar la obra de Dios a través de tu vida, así como algunos de los dones y desafíos que son parte de elegir la vida en este momento. Que Dios te bendiga a ti, a tus sueños en el futuro. Y una vez más, quiero agradecerte. Muchas gracias. Estoy tan bendecida por los franciscanos y por ti también, hermana Michelle. Estoy tan agradecida. Bueno, bendito sea Dios, cuídate y nos volveremos a encontrar. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, oyentes, por sintonizar el podcast de hoy. Les invito nuevamente para el episodio 32, cuando tendremos con nosotros el regalo del hermano Jeff Brown, quien compartirá su viaje en la vida como franciscano luterano. Hasta la próxima. Que sean bendecidos con paz y todo bien.